Shalom. Estamos en la parashá de Naso, que comienza a mitad del cuarto capítulo del libro de Bemidbar, que es el libro de Números, y acaba al final del séptimo capítulo. Como vimos en la parashá anterior, estamos en el camino hacia la tierra de Israel, y este camino está lleno de peligros. Pero el camino es indispensable, ya que el hombre de por sí es un ser en continuo movimiento. Para conjurar estos peligros, el pueblo de Israel se coloca por tribus alrededor del tabernáculo en un orden especial divino. Hay un midrash que explica que cuando recibieron la Torá en el monte Sinaí, vieron al ejército angelical que acompañaba la revelación divina, todos según sus rangos y su lugar adecuado, y les tuvieron envidia. Le pidieron al Creador que les otorgara a ellos también este orden y se lo concedió. Y su significado básico es el de estar alrededor del tabernáculo, cubriendo los 4 puntos cardinales. Pero este campamento necesita unas condiciones y no podrán estar en él quienes no cumplan con los requisitos. Se trata de los que han contraído una de las impurezas básicas, como ya vimos en el libro de Vayikra, que aparecen cuando el alma se traumatiza por diversas causas personales, familiares o sociales. El campamento está subdividido en 3 zonas: el tabernáculo, la zona de los levitas y el resto del campamento. Quienes cometieron errores graves con respecto a la sociedad se convierten en leprosos, según vimos en las parashás de Tazrei Metzorah, y son expulsados del campamento, saliendo hacia ellos los sacerdotes, que tienen la obligación de rehabilitarlos para la vida de la sociedad. Igualmente, aquellos que atentaron contra los principios de la familia son expulsados, pero tan solo de la zona de los levitas, y son igualmente atendidos por los sacerdotes, que les explican cómo deben construir su familia para evitar estas crisis. Finalmente, aquellos que han estado en contacto con un cadáver, tanto si es familiar suyo como si no, tanto si lo tocaron como si solamente estuvieron en su cercanía inmediata. Su alma se traumatiza y necesita un tiempo para reponerse, y durante este tiempo no podrán entrar al tabernáculo. A continuación, la parashá nos habla de un problema que ya vimos al principio del libro de Vayikra, el de los que roban o cometen fraudes y luego juran en falso para excusarse. Aquí se cometió un doble golpe contra la sociedad, ya que el ladrón o el tramposo atentan contra las bases de la sociedad. Pero el juramento en falso le añade un aspecto espiritual al burlarse de la confianza que teníamos en su palabra bajo juramento. Este problema tiene también su respuesta en la Torá, que debe educar la sociedad a sus miembros, primero para que no lleguen a estos casos, y luego para ayudarles a salir de ellos en caso de haber caído en tal estado. Los tratamientos anteriores son poca cosa comparadas con el nuevo tema que aparece en nuestra parashá. Se trata de la sota, la descarriada. Debemos comprender que el matrimonio se basa principalmente en la confianza que debe haber entre marido y mujer. Esta confianza debería permitir que cada uno de ellos tuviera su vida social que no perjudicara a su vida matrimonial. Pero se dan casos en que esta confianza desaparece. Cuando hombre y mujer se unen para formar familia, aparece una nueva identidad. Dejan de ser 2 seres separados particulares y se convierten en un nuevo ser familiar con un alma propia, una nueva identidad. Ya no son 2 individuos que viven uno junto al otro, con unos intereses comunes, con una meta común, con unos hobbies o con intereses culturales, religiosos en común. Es una nueva identidad llamada familia. Cuando esta identidad común desaparece, o que nunca se ha creado, las relaciones entre marido y mujer comienzan a deteriorarse. Aparece la desconfianza, los celos, los recelos. Una familia así no puede durar mucho. Cada uno busca sus intereses particulares y no le preocupa si atenta contra la unidad familiar. Debemos tener en cuenta que desde la salida de Egipto hemos conseguido un nivel espiritual
muchísimo más alto del que teníamos antes, que se expresa en la posibilidad de transmitir el grado profético de generación en generación. El marido y la mujer crean y traen al mundo una vida nueva, su hijo. Pero el principal peso de la responsabilidad recae precisamente sobre la mujer, ya que es ella la que durante 9 meses incuba esta nueva vida en su propio vientre. Solo la mujer es capaz de transmitir esta cualidad espiritual a sus descendientes. Y por ello, los errores que ella pueda cometer son mucho más graves. Si el marido, por ejemplo, fuma durante el embarazo, no repercute en el hijo tanto como si es la madre la que fuma. Esto a nivel puramente físico. A nivel espiritual es muchísimo más contundente. Por eso, cuando la mujer deja de ser fiel a la nueva identidad familiar, el daño, la destrucción es mucho más grave que el desastre que comete la infidelidad del marido. Por supuesto que ambos casos son terribles y deben evitarse y están prohibidos, pero precisamente por ser el papel de la mujer mucho más importante y crítico, en caso de no cumplir con su deber, se produce un colapso de toda la relación. Para solucionar el problema debemos entrar al santuario. Solo aquí se puede reparar. La tierra se estremece con el comportamiento de esta mujer, como puede verse en varias expresiones de la Torá en diferentes ocasiones, y por eso le dan de comer un poco de la tierra del suelo del santuario, diluida en el agua de la vasija sagrada del tabernáculo. Esta vasija sagrada, como vimos en el libro de Shemot, fue construido con los espejos de cobre de las mujeres, unos espejos que sirvieron durante la esclavitud de Egipto precisamente para crear esta condición que hemos visto de profecía hereditaria en el vientre de las mujeres del pueblo de Israel. Dentro del agua con tierra se diluye también el nombre del Creador. El sacerdote escribe la fórmula sagrada del párrafo de la Sotá, incluido el nombre del Creador, y luego introduce el pergamino dentro del vaso con agua hasta que el texto se borra por completo. En cualquier otro caso está terminantemente prohibido borrar el nombre del Creador de cualquier manera, pero aquí tenemos un caso especial. El Talmud se expresa diciendo que la unidad familiar es tan importante que el Creador diluye su nombre para poder restablecer esta confianza entre marido y mujer. La mujer bebe el agua y con ello se descubre de qué lado está, si ha destruido la célula familiar o si el daño no ha sido tan grave. El Talmud explica que había unas condiciones especiales para que este tratamiento funcionara. La primera de ellas era que el marido no hubiera cometido nunca ningún tipo de infidelidad hacia su mujer. Igualmente, si el marido no quería llevar a cabo este procedimiento, no era obligatorio hacerlo, y había otras soluciones para el problema. No solo él, sino que si ella reconocía haber actuado incorrectamente, no debía someterse al tratamiento. Solo cuando ella creía haber actuado correctamente, a pesar de los previos avisos de su marido, entonces se sometía al procedimiento. Y en caso de haber sido infiel, también el hombre que había pecado con ella recibía el mismo castigo divino que vemos en la parashá. La Torá continúa con otro tema, el del nazareato. Se trata de una persona, hombre o mujer, que hace un voto de no beber vino durante una temporada determinada. Este tipo de voto implica automáticamente que no puede cortarse el cabello, ni puede purificarse con cadáveres humanos durante la misma temporada del voto. El Talmud explica las causas normales que llevan a una persona a pronunciar este tipo de voto. La abstención de beber vino puede hacerse sin necesidad de ningún voto. Basta con que deje de beber el vino y con ello ya tenemos suficiente. Aquí se trata de una persona que tiene un grave problema con el vino y necesita hacer una solemne promesa ante el Creador que se abstiene por una temporada de beber vino hasta que se corrija este problema.
y luego podrá volver al consumo adecuado del vino. Pero puede darse el caso de que la persona intente llegar a unos niveles espirituales que están demasiado por encima de su nivel actual, y al querer llevar a cabo este voto, rompe con su línea natural de evolución espiritual. Por esto no se recomienda hacer ningún tipo de voto hasta no estar completamente seguro de que conduce a la meta deseada. La parashá acaba con una lista muy detallada de las ofrendas especiales de los príncipes de cada una de las 12 tribus por la inauguración del tabernáculo. Estos son los temas que aparecen en la parashá de Nasó. Son unos temas muy importantes que conviene tenerlos muy en cuenta. Shalom.